pensiones de alimentos y demás, se quedaban embarradas porque no nos poníamos de acuerdo en el reparto de los bienes. Para evitar eso, hubo una reforma legal que dijo, o en esencia, de que la demanda de divorcio, reparto o sea, distribución de los hijos, atribución de las guardias y custodias y demás, iban por un sitio. Y cuando ya estuviera tramitada y cuando ya tuviera número de procedimientos y con un mínimo de 15 días posteriores, se podía presentar una demanda independiente para la liquidación de gananciales. Por eso hoy día el juzgado va a ser el mismo que lleva o haya llevado el divorcio, pero van a ser procedimientos independientes, ¿vale? Pero como de eso no hace tantos años, todavía algún abogado que antiguo, que lleve años en esto, pues llevará procedimientos que estén mezclados como uno solo. Pero hoy día, como digo, es una demanda que se presenta independiente en el juzgado competente, que será aquel que dictó el divorcio o la separación. ¿De acuerdo? Como digo, esa demanda la va a recibir la otra parte. Se va a su abogado correspondiente y aquí no hay una contestación a la demanda, ¿vale? Aquí lo que hay es una comparecencia ante el letrado de la Administración de Justicia. Por tanto, podemos pensar que este abogado que ha recibido la demanda, el cliente que se va al abogado que ha recibido la demanda, un tocho así con un montón de pruebas, queda, digamos, en una situación de desigualdad de armas, porque yo no voy a poder contestar por escrito a todo lo que aquí me está el abogado contrario queriendo colocar, tanto de partida del activo como del pasivo, ya que la ley lo que articula es una comparecencia ante el letrado de la Administración de Justicia, ni siquiera ante el juez. Y aquí es donde quiero contar algunas anécdotas para que la gente tenga claro las situaciones que podemos encontrarnos, ¿vale? Sin perjuicio de lo que ocurra en esa comparecencia, a lo que ahora haré referencia, nos vamos a encontrar con que esa comparecencia nos la puede hacer el letrado de la Administración de Justicia en su despacho, con todas las garantías, grabando. Hay algunos que te lo hacen incluso en sala, haciendo uso de los medios mecánicos, técnicos y tecnológicos para hacer las grabaciones, pero nos vamos a encontrar también con muchos lags que te hacen la comparecencia en el pasillo. La mesa del funcionario, que como ellos tienen el ordenador en otro sitio, pues dice, bueno, el funcionario que lleva tu tema es Carmen o a Manolo, pues nos vamos a la mesa de Carmen y de Manolo. Y allí, Eso lo sabe mejor que yo. Sí. en una sala gigantesca con 50 compañeros trabajando, gente entrando, saliendo, teléfono sonando, pues estás tú acompañando a tu cliente, el abogado contrario que ha recibido la demanda acompañando a su cliente, discutiendo sobre si esta partida debe de entrar, si esta partida no debe de entrar, y se dan unas situaciones kafkianas. Quiero contar esto porque quiero que sepáis que esto ocurre, que lamentablemente esto es así y genera muchas sensaciones muchas veces de inseguridad y el cliente sale escandalizado porque dice, pero ¿cómo es posible que yo me esté repartiendo aquí todo el patrimonio de mi vida en un pasillo con gente entrando y saliendo y con que el ordenador no tiene red o que la impresora no me va? Pues esto ocurre. Estas cosas ocurren y tenemos que tener claro que como son circunstancias que se pueden dar, nosotros no tenemos que salirnos de nuestro guión, pero que sepáis que la realidad muchas veces es esta. Bueno, acudimos a esta comparecencia y, como digo, en esta comparecencia pueden ocurrir tres cosas. Que haya un acuerdo total en todo, en las partidas del activo y del pasivo, con lo cual el letrado de la Administración de Justicia levantará acta, ¿vale? Y esa acta, digamos, adquiere firmeza porque ninguno lo vamos a impugnar. Puede ser que haya un desacuerdo total en absolutamente todas las partidas del activo o del pasivo y puede ser que se dé lo que más comúnmente ocurre, que es que haya acuerdos parciales o desacuerdos parciales. Que si hay, digamos, 5 partidas del activo y 4 del pasivo, pues que estemos de acuerdo en 4 y en 3. Y haya desacuerdo en 2 partidas puntuales. Bien, porque pienso que esa deuda no debería de estar porque es una deuda privativa y tienes que pagar tú y que por tanto hay que sacarla del reparto. O bien porque este bien que creemos que es ganancial en realidad no lo es porque, como digo, lo compramos con dinero privativo y por tanto debe ser un bien privativo que no debe estar en el reparto, por lo que sea. El LAG redactará el acta incluyendo las partidas en las que hay acuerdo y en las que no hay acuerdo, en las que hay controversia. De ese acta que se firma físicamente en el despacho o en el pasillo donde se esté celebrando, se le da copia sobre la marcha a cada uno de los letrados en representación de los clientes que deben de estar presentes, ¿vale? Y decir que, como decía antes, el abogado, digamos, demandado puede verse en situación de indefensión porque dice, oye, que yo no estoy de acuerdo con algo. Bueno, en ese momento incluso el abogado puede presentar toda la documentación
que interese para defender su posición, normalmente de desacuerdo contra alguna de las partidas que nos están reclamando, ¿vale? Lógicamente tiene que llevar copia para dejar en el juzgado. En el mundo telemático actual todavía hay que llevar copia en soporte papel y copia para el compañero, ¿de acuerdo? Copia para el compañero. Otra opción que puede ser que nos encontremos es, perdón, que nos digan que toda esa documentación, en vez de entregarla en papel, pues que le dan 48 horas para que la escanee y la envíe por vía LexNet. Es otra opción que también se puede dar. Pero la realidad a día de hoy es que todavía se entrega en papel, en copia de papel, porque además, si queremos llegar a un acuerdo, si el compañero no está de acuerdo en algo, pues me tendrá que acreditar en ese acto porque no está de acuerdo, con lo cual lo lógico es que te dé copia en papel de su documentación y que en ese mismo acto intentemos llegar a acuerdo, porque como digo, hay veces que se está de acuerdo de entrada y hay veces al que se llega a un acuerdo en ese mismo acto, ¿de acuerdo? Con lo cual es un acto de cierta complejidad y sobre todo cuando hay, como digo, cuestiones difícilmente que se puedan resolver en ese mismo momento, como digo muchas veces, pues la existencia de las mercantiles, las deudas que puedan tener las mercantiles, etcétera, etcétera, pues muchas veces los LACs se lavan las manos y dicen, mire, como esto es complicado y aquí no va a haber acuerdo, yo levanto acta diciendo que hay desavenencia y ya lo resolverán más adelante en la siguiente fase procesal. Por tanto, de allí salimos con nuestro acta en el cual se recogen las partidas en las que hay acuerdo y las partidas en las que hay desacuerdo. ¿Hasta aquí se entiende? Creo que sí, Sí, ¿no? Bien. listo, listísimo. Pues siguiente fase dentro de este procedimiento. Vamos a ser citados por su señoría a la celebración de una vista para discutir las partidas en las cuales no ha habido acuerdo, ¿vale? Esto es Pues si te parece, Francisco José, cerramos este capítulo ahora y abrimos un nuevo capítulo con esta segunda fase. es que esta no es la segunda fase Ah, no, es todavía. la del... Este Vale. es el final de la primera. Y el final de la primera. Vale, pues venga, Sí. cerramos la Es primera y que luego digo que es haremos bastante capítulos. complejo, ¿eh? O sea, por eso digo, este Sí, es el sí. final de la primera. Bueno, en definitiva, como digo, se resume en que nos van a señalar una vista que se va a tramitar por los cauces del juicio verbal, ¿vale? En los cuales, bueno, pues como todas las vistas del juicio verbal, nosotros iremos allí solamente a pelear por aquellas partidas en las que ha habido controversia. A diferencia de otro tipo de juicio, su señoría no va a perder el tiempo con otras cuestiones, sino que va a partir del acta de comparecencia donde hemos tenido los desacuerdos, los que se reflejan incluso en algunos casos, según las ganas de redactar que haya tenido el LAG, el motivo de discrepancia, y ahí sí podemos valernos, tanto ellos como nosotros, de toda la documentación o prueba que consideremos necesaria para hacer valer nuestra pretensión, desde documentos, que será lo más normal, pero también algún perito o algún testigo que pueda dar fe de alguna cuestión controvertida. De esa vista se dictará una sentencia por parte de su señoría que acabará de complementar, por tanto, el listado de las partidas del activo y del pasivo. Por tanto, lo normal es que ese listado definitivo de formación de inventario de activo y de pasivo se complemente tanto por acuerdo previo entre las partes tras la demanda inicial, por acuerdo en la comparecencia ante el letrado de la Administración de Justicia y las que finalmente no haya sido posible llegar a un acuerdo por sentencia judicial de primera instancia que complementa definitivamente qué partidas son del activo y qué partidas son del pasivo. Ojo, esta sentencia es recurrible en apelación, con lo cual podemos encontrarnos, y esto para los que vayan a empezar, que lo tengan claro, que un procedimiento de estas características puede ser eterno. Podemos encontrarnos que después de un año pleiteando con el LAG y para llegar a una vista, nos vamos a una apelación que va a tardar 2 años en resolverse. Con lo cual, a lo mejor hasta 3 años después de iniciar el procedimiento, no vamos a tener simplemente hecha la lista de bienes del activo y del pasivo. Y aquí, en teoría, termina la primera fase. Vale, una pregunta. Si entonces lo que entiendo es que si a ti te interesa no liquidar las Efectivamente, puedes dilatar esto eternamente. recurres y te puedes tirar hasta que no tengas sentencia Sí, firme hasta el juicio final, porque son pues, claro. 2 años. Claro, de hecho, no solamente con recursos de apelación, porque la apelación solamente la vas a poder disponer de ella, digamos, tras la Al sentencia final. del juez. Es que puedes poner recursos de aclaración de trámite, recursos de reposición, recursos, o sea, de revisión. Cada trámite que tú hagas, pues va a dilatar el procedimiento, con lo cual la realidad es que al final en un reparto de esto siempre hay una parte
que de facto de la ruptura matrimonial sale beneficiado porque se ha quedado las cosas por la vía de hecho, porque vive dentro del domicilio, porque se ha quedado con el dinero. Y aunque al final la sentencia le acabe dando la razón también a la otra parte y tenga en teoría que devolverle lo que se ha quedado que no es suyo, la realidad es que pueden pasar años hasta que eso se reciba. Y eso supone un desgaste de tiempo emocional de todo tipo para una de las partes que crea Sí, situaciones luego, tremendamente injustas. Tremendamente hay que injustas. ejecutar, que luego hay que ejecutar, que tiene No, su no, proceso. todavía no hay que ejecutar nada porque no hemos terminado. Pero Porque digo no que hemos luego además, terminado. que independientemente de ello, sí que estamos estirando, que además luego hay un procedimiento que es de Sí, y luego ejecución al para final luego, incluso cabe la fase de, claro, hay que tienes ejecutar. otro Vamos, añito o 2 añitos fácil, claro. bueno, yo te puedo hablar que yo el caso más sangrante que he tenido, yo lo inicié en el año 2008, ¿vale? Y lo terminé en 2022, O, ¿vale? bueno, Y hablamos de un patrimonio millonario, donde una de las partes además se quedó con todo por la vía de hecho, como digo, y la otra parte se quedó con una mano delante y otra detrás, con su sueldecito pelado y mondado. Y al final obtienes una sentencia estimatoria llegando al Tribunal Supremo, que ya hablaremos cuando llegue el final del procedimiento, llegando al Tribunal Supremo que te dan la razón, pero te has pegado 12 o 15 o 16 años de pleito y muchos de los bienes se han perdido por el camino. Y esa es la realidad. Por tanto, hombre, son casos muy extremos. La realidad suele ser más sencilla de la inmensa mayoría. Pero como yo quiero explicar todas estas cosas, vale. que es un tema muy complejo, quiero que los alumnos entiendan que no, que estos procedimientos son complejos y que sobre todo no hay muchísimas casuísticas que, como digo, no se ajustan a lo que dice la literalidad de la ley. Sí, sí, que ¿Vale? luego al final la realidad te termina construyendo un procedimiento distinto, ¿no? Es decir, que Sí, tiene otro modo. sí. Bueno, pues lo dejamos aquí, si te parece, y Vale. abrimos nuevo capítulo en el tema ya de fase de liquidación. O sea, en la fase de liquidación, que se llama. Pero en medio también hablaremos de una cosa que se llama medidas cautelares, Pues que bueno, también hay pues que hablar de empezamos, ellas. pues bloqueamos aquí, paramos la Perfecto. grabación y le damos a entrar al siguiente capítulo. Muchas gracias. Muy bien.